Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Un gozo de estar con ustedes y solamente saludar y decir cómo somos bendecidos en el Señor, cómo Él tiene todo en sus manos. Voy a dar un testimonio de cómo el Señor arregla las cosas cuando la misericordia de Él, que es favor no merecido. No merecemos nada por gracia. Y cuando estaba más confundida en mi vida, tenía apenas unos 15 años y un problema muy grande porque yo había venido de Cuba con mi prima para traer a mis padres y conseguir los papeles, pero todo se complicó y entonces Cuba cerró por 10 años. Yo había salido en el 69, del 70 al 80, Cuba cerró. Podía salir nadie de Cuba y era un tiempo muy difícil para los familiares. No había comunicaciones como hoy. Una llamada se llevaba a veces un día entero tratar de hacerla. Y mi familia tenía que ir en Cuba a centros de teléfonos del pueblo. Y era muy difícil. Apenas si podía hablar con ellos una vez al año o 2 o 3 veces. Era muy difícil. Las cartas se demoraban como 3 meses. Y pues yo me encontraba en un país extraño con una familia que sí era mi prima, pero no era mi familia. Y las cosas se habían puesto muy difíciles. Yo estaba muy eh, perturbada, muy, ¿cómo diría? Estaba tan desconsolada. En aquel tiempo no había psicólogos, no había nadie que te ayudara y yo no era una persona que iba a ningún centro de religión, pero yo creía en Dios sí creía y yo no oraba a nada ni nadie sino a Dios. Nunca le pedía a más nada, solo a Dios, pero para mí Dios era un Dios muy lejano. Y lo que quiero decir es que cuando comencé la escuela aquí en Estados Unidos, ya yo estaba en 9º grado y no conocía el idioma. Y pasé mucho trabajo porque estaba aislada. Y las personas que habían venido de Cuba con hijos, habían crecido ya en este país unos años y sabían el idioma y como niños al fin y jóvenes, pues los que no sabíamos inglés nos relegaban a un lado y esas cosas pasan. Pero había una chica que era muy bondadosa y ella era diferente. Yo sabía que ella tenía algo que yo quería tener, emular, pero no podía. Era como una atracción, no física, sino algo había en ella que quería, porque quiero aclarar, porque ahora las cosas son muy raras, ¿saben a lo que me refiero? Pero cuando vemos una persona diferente, que tiene algo que sale de su alma, que es diferente, y nosotros sabemos y percibimos, hay algo en esta persona. Bueno, el caso es que esa muchacha era hija de una pareja de Cuba. Ella había nacido en el área de Tampa porque los padres eran cubanos que habían estudiado en el Instituto Bíblico de los Pinos Nuevos, en Oliver, Las Villas. Y de esa área era el esposo de mi prima. Y el Dios arregló todo para que yo conociera a esta chica y dado a que ella había hablado de Dios en una presentación en la escuela, ya estábamos en 10º grado y ella tomaba el curso
de español 4, porque los padres le habían enseñado el idioma, ella lo habla bien. El caso es que en esa presentación, me acuerdo como si fuera hoy, ella estaba hablando de lo que estamos viendo hoy desarrollándose, que es la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38. Y ella habló como Rusia, probablemente Rusia iba a invadir a Israel. Y yo no entendí casi de qué se trataba, pero ella habló de Dios. Y tomábamos, y esto no es casualidad, tomábamos el mismo autobús para ir a la escuela y teníamos la misma estación de parada porque ella vivía a unos cuantas cuadras mías. Yo podía prácticamente caminar a la casa de ella. Y en la misericordia de Dios eterno, estábamos en el bus. En Cuba se dice guagua, como quieran decirle, autobús, guagua, lo que sea. Estábamos ahí, me acuerdo que estábamos en la parte de atrás, en el asiento de atrás, y yo estaba en un estado tan mal que ya yo quería no pensar y pensé, la única manera es perder la razón, porque entonces no sufro. Y claro, el suicidio no es algo viable porque mi familia va a sufrir. Es decir, yo estaba muy confundida. Era como un hoyo tan negro donde yo estaba metida que no podía salir. A eso le digo, yo no me siento bien. Yo creo que me voy a volver loca. Ella me dijo, conozco mucha gente como tú, María, que está vacía por dentro y lo único que necesita es a Jesús. Y yo pensé, ¿qué tiene que ver Jesús? Como yo me siento, Jesús era algo tan extraño para mí. Era Dios, sí, Dios Padre, pero el Señor Jesús. En mi casa había una imagen de Él con el corazón de Jesús. Y esa una vez sí estaba mirándolo y vi que tenía el corazón como con esas imágenes del Señor Jesús católicas. Y yo no entendí sobre Jesús. Yo no sabía que Él había venido a salvarme a mí y a ti y a todos. No conocía nada del Nuevo Testamento. Había leído el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo. Y ella me dijo, ven a mi iglesia, mis padres son pastores. Y pude ir porque el esposo de mi prima conocía a la familia de Oliver. Si no, no me hubiera dejado ir a la iglesia. Y había recibido un evangelio de San Juan unos días antes que había pedido hablar con Dios Padre, como estoy hablando ahora, como hablas con alguien cara a cara. Y eso resultó en que una persona de otra iglesia que estaba cerca de mi casa viniera con el Evangelio de San Juan que decía afuera, Dios llega al hombre. Y sí lo leí, pero como digo, perdón, estaba tan ignorante y ciega que no comprendía la razón por la cual Jesús había venido. Y en Juan 6:47 dice, cuando estaba hablando de que Él es el pan de vida, dice, de cierto que te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo pensé, pero no se sabe hasta que uno se muere, porque esas cosas que le enseñan a uno son como unas barreras y no están bíblicamente ahí en las escrituras. Son cosas que el hombre pone, son tropiezos, porque el evangelio es muy sencillo. Y cuando ella me habló en su iglesia después de varias veces de ir, y me di cuenta que lo único que tenía que hacer era por fe
recibir a Jesús, pero estaba tan tomada yo por la oscuridad que en mi oído vino este pensamiento: voy a recibir a Cristo cuando venga mi familia de Cuba. Todavía estuviera esperando porque nunca salieron por razones familiares y otros problemas que hubo. Pero la cosa es que ella me dijo: María, si sales de aquí de la iglesia y te atropella un carro, ¿dónde vas a ir? Y Dios en su misericordia, porque la ha tenido tanto, yo me vi caer en un abismo negro y no tenía fondo y no estaba nadie ahí. No hay Dios, no hay padre, no hay madre, no hay nada, no, es completa oscuridad y un abismo. Y yo sabía que yo iba a ir ahí si no recibía a Jesús. Y ese día recibí a Jesús. Y fue una experiencia que me dio paz. Y ya entonces sí, seguía el problema. Mis padres seguían en Cuba y fue difícil, pero ya tenía la esperanza de tener a Jesús siempre conmigo, la seguridad de que yo soy de Él y Él vino a salvarme a mí y a ti, pero a mí, a todo humano, pero es algo personal y no es una religión, te lo digo, que las religiones no dan paz, las religiones te ponen cargas encima y Jesús te las quita. Él vino a quitar, Él vino a salvar, Él vino a darnos vida eterna. Y si hoy esto te ha tocado a ti, Dios te está hablando, porque de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo. Y se está acortando el tiempo que tengo para hablarte, que no tengo mucho tiempo aquí en el internet. Tengo 15 minutos y esto, yo no hago dinero con esto, no es monetizada mi canal, solo es para hablar del Señor, al que necesite, al que ponga a Dios en el camino. Y Él te abraza, yo te abrazo en nombre de Cristo, Señor. Ayuda a esta persona que está oyendo, que te conozca. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.